Amables televidentes, bienvenidos a Diputados y Senadores. Hoy seguimos con programas sobre lo que tiene que ver con la reparación a las víctimas. Por eso hemos invitado al doctor Pavel Santo Domingo Aguilar, gerente para el caso de reparación colectiva de concejales y diputados de la Unidad para las Víctimas. Bienvenido, doctor Pavel, aquí a Diputados y Senadores. Bueno, Rafa, pues muchas gracias por la invitación a Confadicol y a todos diputados y senadores del programa. Sí, correcto. Muchas gracias. Y también lo que tiene que ver con Fadicol, que es la que agrupa a los concejales y diputados del país. Empecemos por hablar, doctor Pavel, sobre un tema que los colombianos y en el exterior quieren saber. ¿Qué es la Unidad para la Reparación de Víctimas? Bueno, la Unidad para las Víctimas es una entidad descentralizada del Estado colombiano, creada mediante la Ley 1448 del 2011, que tiene una misionalidad central y es poder reconocer la condición de víctimas y poder generar una atención y un proceso de reparación integral a cada una de ellas. Doctor Pavel, en Colombia las personas se preguntan normalmente, ¿cómo se puede reconocer una víctima? Hay personas que no saben cómo reconocer una víctima. ¿Cómo lo hacen? ¿Lo clasifican ustedes? ¿Qué condición hay que tener para poder ser víctima en Colombia? Bueno, la ley de víctimas, digamos que es una ley que es garantista en esencia. Correcto. Y que efectivamente tiene como esencia hacer un reconocimiento de cada una de las víctimas del conflicto armado, ¿sí? Cualquier persona que haya sido vulnerada en sus derechos, haya sido desplazada, haya tenido, digamos, algún pariente o familiar asesinado, haya sido víctima de algún atentado, de alguna amenaza, de algún tipo de violación también. Exacto, exacto. En el caso, por ejemplo, de las mujeres o de los mismos niños, todo, sí, claro. Hay casos de violación sexual, pues ahí también hay un enfoque efectivamente diferencial para ese tipo de casos. Y pues en fin, a todo tipo de vulneración que en el marco o con ocasión al conflicto armado haya alterado algún derecho de los colombianos. Ya. Concretamente también me nace una pregunta, doctor Pavel, y es, esta gerencia que usted tiene, ¿de qué se encarga concretamente? Bueno, la Unidad para las Víctimas tiene varias subdirecciones. Correcto. Pero en esencia, la reparación está dividida en dos, o tiene dos grandes enfoques. La primera de ellas es la reparación individual, que es quizás la que más conoce la ciudadanía, y es una reparación dirigida al reconocimiento tanto individual como familiar. Correcto. De los daños, y allí hay, digamos, una apuesta por reparar integralmente esos daños. La otra, digamos, gran apuesta se llama reparación colectiva. Es donde, digamos, pertenecemos varias personas, en particular esta reparación está dirigida a reconocer a las organizaciones, a las comunidades y a los grupos que han sido vulnerados en el marco con ocasión al conflicto armado. Allí se creó un equipo especial, un equipo pensado en producir y generar unas medidas de reparación dirigidas a sujetos de reparación que tienen incidencia nacional, y por eso hay un equipo especial dentro de la subdirección de reparación colectiva que se llama la estrategia de casos nacionales. Claro. En esa estrategia pues está el caso específico de los concejales y los diputados. O sea que casos especiales se clasifican también diferentes sectores, en este caso, como usted lo dice, concejales y diputados. Sí, digamos que lo especial, digamos, lo denota que son sujetos que tienen una incidencia en todo el territorio nacional. Correcto. ¿Sí? Estamos hablando de casos como, por ejemplo, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, de la organización del movimiento sindical, estamos hablando de la Red para la Paz, Red de Paz, que agrupa muchas organizaciones en el país, y en particular pues el caso de concejales y diputados que tienen presencia en los 1.122 municipios, en los 32 departamentos, es decir, que no se puede hacer una acción específicamente territorializada, sino que su incidencia es a nivel nacional. Es un impacto grande. Lo que usted dice es muy cierto. Mire, televidentes, los concejales, los diputados del país son los que recorren
la región palmo a palmo, centímetro a centímetro, es la que conoce la incidencia en cada centímetro de nuestra patria. Sí, digamos que este es un caso de reconocimiento de esos liderazgos comunitarios. Justamente el conflicto armado a quien, digamos, atentó, pues fue a todo el tejido social y organizativo de Colombia, y eso tiene un efecto directo en la democracia local. Y por eso este plan de reparación está dirigido pues, a reconocer esos daños y a poder reparar, si se quiere de alguna manera, la democracia local, que son todos esos liderazgos y corporaciones que están en los municipios del país que han sufrido los diferentes flagelos del conflicto. Doctor Pavel, también hablemosle de pronto si usted tiene condensadas algunas cifras. Son más de 8 millones de víctimas en el país, pero usted en este caso con concejales y diputados, ¿tiene algunas cifras? Sí, digamos que la Unidad para las Víctimas tiene ese dato de 8,5 millones de personas que han sido víctimas del conflicto. En el caso específico de concejales y diputados, durante una etapa del proceso de reparación que se llama etapa de diagnóstico del daño, claro, donde se intenta determinar los daños que se causaron, hay unos hechos victimizantes muy evidentes, y nosotros tenemos la cifra de más de 538 concejales asesinados en todo el país con ocasión al conflicto armado. Tenemos también 66 diputados en todo el país asesinados con ocasión al conflicto armado. En diferentes regiones del país. Se recuerdan los de Cali, ¿no? Pero sigamos con esa estadística. Hay unos casos efectivamente emblemáticos que afectaron a toda la nación, pero allí hay además vulneraciones de todo tipo. Nosotros dentro del registro que tenemos del periodo anterior de concejales y diputados, tenemos la cifra de 2.100 personas que están dentro del registro único de víctimas, que hicieron parte del periodo anterior de consejos y asambleas. Imagínese esa cifra, y me imagino que falta, pero es una cifra que no se conoce en Colombia normalmente. Sí, las vulneraciones a los concejales y a los diputados no son muy conocidas, y creo que este plan de reparación tiene como una meta específica, y es poder visibilizar esos daños que se ocasionaron, esos hechos victimizantes. Y como tú lo decías, dentro de esos hechos victimizantes, pues hay unos que se consideran como emblemáticos porque son de unas dimensiones bastante trágicas y que le dolió a todo el país. El caso de los diputados del Valle, en donde fueron secuestrados 12 diputados del recinto de la Asamblea de Cali, secuestrados, posteriormente asesinados en unos hechos absolutamente lamentables. Tenemos el caso de los concejales de Rivera Huila, por ejemplo, que en plena sesión de su consejo son masacrados 9 concejales. El caso de Puerto Rico Caquetá, también 5 concejales asesinados estando en el ejercicio de su labor política y de liderazgo comunitario, claro. Y por eso lo que decimos aquí es que el daño que se ocasionó fue a la democracia local. Y pues eso, digamos que el plan de reparación tiene unas medidas dirigidas a poder restablecer, acompañar y fortalecer los ejercicios que día a día hacen los concejales y los diputados en el país. Amables televidentes, tenemos un invitado muy especial. Sé que ustedes también se están haciendo allá interrogantes. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y ya regresamos con diputados y senadores. La sesión ordinaria de una asamblea departamental emite ordenanzas a manera de ejemplo así. 1. Aprueba el Plan de Ordenamiento Territorial POP. 2. Decreta de acuerdo con la ley tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de las funciones departamentales. 3. Dicta normas orgánicas sobre presupuesto departamental como el anual de rentas y gastos. 4. Elabora, interpreta, reforma y deroga ordenanzas en asuntos de su competencia. 5. Acepta la renuncia de los honorables diputados cuando la corporación se encuentre sesionando. 6. En receso de sesiones, la anterior función le corresponde al respectivo gobernador. 7. Organiza la Contraloría como una entidad técnica dotada de autonomía administrativa y presupuestal. Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia, Confadicol.
¿Sabe usted cómo se creó el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia? La Ley 434 de 1998 fue modificada por el Decreto Ley 885 de 2017, por medio del cual se crea el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia como órgano asesor y consultor del Gobierno Nacional. Este mandato faculta a las asambleas departamentales y los consejos municipales habilitar por iniciativa de los gobernadores y alcaldes los consejos departamentales y municipales de paz, reconciliación y convivencia, con una amplia participación de diferentes sectores organizados de la sociedad civil, quienes hicieron efectivo aplicar la Constitución de 1991 en su artículo 22 que dice: la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. Amables televidentes, volvemos con diputados y senadores. Doctor Pavel Santo Domingo, en el segmento anterior usted estaba haciendo una descripción total de todo lo que sucede con los concejales y diputados, pero más allá también, los televidentes se están preguntando, los familiares, las víctimas, ellos, ¿qué papel juegan en esta reparación? Bueno, todo, o sea, juegan todo el papel, creo que es el papel protagónico. Efectivamente, la Unidad para las Víctimas está pensando permanentemente en cómo hacer acciones que posibiliten, dignifiquen cada una de esas víctimas que lamentablemente sufrieron durante la confrontación armada y durante la guerra que Colombia... Y doctor Pavel, y que normalmente no nos digamos... esas heridas no se van a curar, pero que en algo van a mitigar eso que usted acaba de decir, ese dolor, ese sufrimiento, el haber sido realmente, el que le hubieran arrancado a su familiar y se lo hubieran asesinado, por decir algo. Sí, digamos que la ley de víctimas que claramente establece que el Estado colombiano es el responsable. Doctor, por ejemplo, un caso del recorrido que nosotros hicimos como periodistas en la ciudad de Santa Marta, encontramos un colectivo de mujeres que han sido víctimas y que mandan un mensaje muy exacto al presidente de la República y a la unidad de víctimas para que se le reconozca. Parece que no hay satisfacción en eso. Nosotros estamos trabajando con la Federación de Concejales del Pacífico, de la cual el Departamento del Cauca hace parte, un proceso en el cual nos estamos dando la legitimidad que necesitamos en estos territorios. Usted sabe, Valle, Cauca, Nariño y Chocó, pues departamentos que han sido golpeados por la violencia, tenemos representación de los diferentes municipios que componen estos departamentos y la idea es llevarle al gobierno nacional las inquietudes que se están viviendo en las regiones para poder buscar los correctivos necesarios, poder nosotros lograr que el gobierno se fije en estas regiones abandonadas en el tema social, que los concejales son los voceros de las comunidades y hacen un reclamo justo al gobierno nacional para que ese acuerdo de paz, para ese proceso de paz, lo que se firmó en La Habana, tenga que ver con la parte social que le compete a los concejales como dirigentes de la población. Por favor, el presidente Santos tome conciencia y por favor se ponga la mano en el corazón y mire que la fuerza pública, nuestros policías, ejército, fuerza aérea, fueron asesinados por defender la patria y que ahora que estamos nosotras como en representación de ellos y nuestros hijos no nos tienen en cuenta. Representación de todas las víctimas del departamento del Cauca. En el departamento del Cauca ha sido uno de los departamentos más afectados por la violencia y realmente estamos en el olvido. Presidente Santos, a nosotros no necesitamos que nos incluyan en un registro de víctimas y tener una resolución que nos va a tocar es enmarcarla, porque en el momento que nos dirigimos a estas entidades simplemente nos dicen que hemos sido reconocidas, pero no tenemos los derechos a los que nosotros nada. Necesitamos cosas efectivas, necesitamos educación para nuestros hijos, necesitamos vivienda, necesitamos que esto ya no sean unos pañitos de agua tibia. Así como usted se dio el lujo de beneficiar tanto a la guerrilla, por favor, nos importa muy poco lo que usted puede hacer por ellos, pero que realmente las víctimas seamos reparadas como tal. No queremos más pañitos de agua tibia. Con los hijos de nosotras hay demasiadas historias y muy
tristes y diversas. Quedamos muy jóvenes, viudas, y fuimos muy afectadas, tanto nosotros como nuestros hijos, que quedaron tan pequeños. Por eso le exigimos al presidente Santos inmediatamente una reparación colectiva. Nosotros llevamos más de 20 años tratando de ser visibilizados por los organismos del Estado. Sin embargo, a nosotros no nos tienen en cuenta en ninguna de las cosas. Si se piden citas, nunca tienen las citas ni nada. Yo principalmente, asesinaron a mi esposo, mi hijo tenía 7 años. A los 21 años él se suicidó porque tuvo unas secuelas de este mismo problema. O sea que tenemos daños colaterales, los cuales no son visibilizados por el Estado y no nos han querido apoyar en ninguna. Es más, la salud ahora no la tenemos. Yo quiero pedirle ahora en estos momentos es por qué las víctimas de Medellín, de Pablo Escobar, fueron declaradas no víctimas, o sea, nunca son unas víctimas del terrorismo. Unas víctimas del terrorismo de una guerra declarada, una guerra que le declaró a la institución como tal. Entonces, porque mi esposo murió dentro de toda esa guerra de ese tiempo, fue la época del 90, nunca se nos ha tenido en cuenta, nunca se nos ayudó, nunca se nos colaboró con nada. La gente que no éramos de Medellín, somos desplazados porque como tuve yo que salir con mis hijos pequeños en ese tiempo. ¿Cuántos hijos? 2 hijos, muy pequeños, salimos, es desplazamiento porque nos tuvimos que ir a... ¿Y la unidad de víctimas nunca nos reconoce, nunca nos incluyó dentro de víctimas? A nivel país hay cantidad de viudas con este mismo problema. Fueron muchos los policías que fueron muchísimos, fue un grupo de viudas y huérfanos que quedamos totalmente desamparados en esa época, y nos tocó luchar y guerrear para sacar esos hijos que hoy en día tienen 27 años, hace 27 años de ese suceso. Y como guerrera, como mujer, ¿cómo ha hecho la salud y la educación de sus hijos? Bueno, mejor dicho, la salud, la educación, todo eso quedó a cargo de nosotros. ¿Por qué? Porque pues nos quedamos como madres de cabeza, salir a trabajar, dejar nuestros hijos solos. Mejor dicho, ellos se criaron, gracias a Dios, se criaron bien criaditos, porque pues fueron muchachos muy sufridos, como los de todas nuestras compañeras. Correcto. Somos todas, es un grupo que ha tenido que guerrear, luchar. Garantizarle los derechos a las víctimas, y es en ese sentido que la Unidad para las Víctimas actúa. Pero también es claro que aquí hay unos rasgos, unos dolores de la guerra que son dolores de sociedad, son dolores que pasará mucho tiempo para que podamos ir sanando poco a poco, y sobre todo sobre el reto que tiene el Estado colombiano de reparar a las víctimas y poder reconstruir el tejido social que se ha debilitado y que es básicamente el objetivo central de los planes de casos nacionales y los planes específicamente de reparación a concejales. Colectiva y todo. Y ahí precisamente, doctor, iba lentamente a dirigirme a esa parte. La reparación colectiva y la reparación individual, ¿tiene alguna diferencia? Sí. O algunos, no, debe ser una sola, pero debe tener unos pasos significativos que cumple una y la otra. Sí, esas voces, y poder pues abrir estos espacios y pues ahí estaremos. El plan de reparación comenzó el año pasado y va hacia el 2019 más o menos. A una implementación, efectivamente, y pues lo que pues los diputados de Colombia y los concejales necesiten, pues allí en la Unidad para las Víctimas van a tener un espacio. Colombianos, como el doctor Pavel Santo Domingo Aguilar lo dice, son muchos los temas que quedan pendientes, pero aquí va a estar él otra vez contándonos paso a paso qué es lo que está sucediendo. A ustedes los invitamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con diputados y senadores. En las asambleas departamentales se fijan ordenanzas y resoluciones que son de obligatorio cumplimiento para su jurisdicción territorial. Su equivalente en las ciudades son los consejos municipales y en las comunas o localidades a las juntas administradoras locales. En un sentido amplio, corresponden en el orden nacional al Congreso de la República, siendo el único órgano legislativo del país por ser Estado unitario. Bogotá, la capital de Colombia, es la única unidad administrativa que no tiene representación en las 32 asambleas departamentales, debido a que es un distrito capital autónomo.
Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia, Confadicol. ¿Qué son las asambleas departamentales en Colombia? En nuestro país son corporaciones públicas de carácter político y administrativo, las cuales poseen 1. Autonomía administrativa. 2. Presupuesto propio. 3. El mínimo de diputados que la integren son 11. 4. El máximo de diputados que la conformen, 33. 5. Elegidos por voto directo y universal. 6. El periodo constitucional es de 4 años y el de la mesa directiva de acuerdo al reglamento interno, ya que la ley no lo establece. 7. Los honorables diputados pueden ser reelegidos de forma inmediata. Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia, Confadicol. Los siguientes son algunos sectores que hacen parte del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. 1. El presidente de la República lo preside. 2. Poder Ejecutivo, Alto Comisionado para la Paz, ministros, gobernadores y alcaldes. 3. Poder Legislativo, senadores, representantes, diputados y concejales. 4. Órganos de control, procurador, defensor del pueblo y personeros. 5. Sociedad civil, iglesias, gremios económicos y agropecuarios, acción comunal, periodistas, ambientalistas, sindicatos, arte, campesinos, indígenas, rom, negritudes, LGBTI, jueces, jóvenes, universidades, defensores de niños, mujeres y derechos humanos, víctimas, población con discapacidad, fuerza pública en retiro, colombianos en el exterior, partidos políticos y un delegado de las FARC-EP, Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. Amables televidentes, regresamos con diputados y senadores. Con este tema de víctimas también nos desplazamos aquí a la ciudad de Bogotá a ver cómo las víctimas aprenden y les enseñan para que el reciclaje sea un tema de reconciliación en esta paz. Veamos la siguiente nota. Casas a bases de PET, que son botellas de gaseosa. Este material se demora cerca de 300 años en descomponerse, lo cual lo queremos reutilizar y hacerlo útil para la sociedad, como construyendo vivienda apta para humanos, para mascotas, haciendo viveros, jardines, cercas. Y no todo tiene que ser feo, sino simplemente con diseño. Este material es aislante, va relleno de arena, es aislante al frío, al calor, o sea que resiste todo. Cualquier persona lo puede tener, desde que tenga un destornillador en estrella, los clavos, la madera y el PET. Todo se construye atornillando o desatornillando para mayor facilidad de recuperación de espacio o lo que usted quiera poner. Originalmente vienen rellenas de arena, tierra o de agua, para que obviamente aprovechar el material del peso. Se puede rellenar también de plástico. ¿Para qué? Para coger los pedacitos de materiales, de bolsas que sobran de la casa, de los alimentos, de las arepas, todas esas bolsas, y empezar a rellenar las botellas para darles más firmeza. Y así mismo recogemos toda esa basura y no la dejamos volando, que se la lleve el viento. Fabián, esa casa ecológica tú la ayudaste a construir. ¿Cuánto demora y cuál es el proceso? El corte, explíquenos muy resumido de qué se trata. Pues el proceso depende, tengo que conseguir botellas, que es lo demorado, pero es sumamente ecológico porque las botellas se recogen de los recicladores, luego uno las coge y las lava con hidrolavadora, después con tijera les corta una punta y luego las une para hacer las paredes que me están viendo ahí. En nombre de la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia, Confadicol, y de los concejales de Colombia, deseamos llegar a cada uno de ustedes, amables televidentes, al final de este ciclo de diciembre para desearles la mejor de las Navidades que ustedes hayan logrado tener al concluir una etapa más de nuestras vidas. Que el nacimiento del niño Jesús no sea únicamente en el portal de Belén, sino en los corazones de cada uno de los que nos escuchan. Que no pasemos una Navidad feliz, sino que vivamos una Navidad feliz, en paz y en cordialidad. Que este esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional, que han hecho los colombianos por una paz estable y duradera, se vea reflejada en los corazones,
en los rostros y lógicamente en que en esta Navidad tengamos 0 homicidios, tengamos 0 quemados, pero tengamos una explosión grandísima de alegría, de tranquilidad y de cordialidad. Feliz 2017 e inicio de este 2018. Amables televidentes, por hoy hemos llegado al final de Diputados y Senadores. Agradecemos a la Unidad para las Víctimas haber colaborado en este programa y en los programas anteriores. Los invitamos a que visiten nuestro canal en YouTube, lo mismo que nos escriban al correo que aparece en pantalla, diputadosysenadores@gmail.com. Nuestro mensaje institucional: la paz está en el corazón de cada colombiano. Sigamos en esta reconciliación. Hasta una nueva emisión.